En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Bienvenidos a un episodio más de Serendipia y Arrebol. Hoy grabando nuevamente sobre un tema bastante interesante, ¿verdad, Semi? Sí, y pues que en realidad es también medio... Ay, te apretuja el corazón. Sí, de hecho sí, hay cosas bastante pesadonas también. Pero vaya, justamente está ligeramente, más o menos ligado con el anterior, que es justamente el de las nubes, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver todavía con el agua. Bueno, sí. Y pues justamente el tema es el tema de los océanos, ¿no? Que pues, vaya, es un elemento fundamental en nuestras vidas, aunque no vivamos en las costas, pero pues siempre hay... directa o indirectamente una relación. Y de hecho justamente pues vaya, sabemos que pues el planeta Tierra está compuesta, un gran porcentaje, de hecho es el 71% del porcentaje de la corteza terrestre, es justamente de océanos y está dividido en 7. De hecho, eso es más un mito que viene de las películas, ¿no? Okay. Que de pronto, y es una expresión muy conocida, de hecho, que es eso de a través de los 7 mares, ¿no? Que es como el más común y pues uno piensa, son 7 mares. No. De hecho, este es un mito que vino de textos bíblicos, de hecho. Bueno, más que bíblicos, religiosos, de sumerios, en donde se hablaba de 7 mares, en contextos justamente religiosos e incluso mitológicos que datan de hace milenios, pues el ser humano justo empezó a tener contacto con el océano, pues desde que empezó a tener conciencia, ¿no? Claro, sí, sí. Hay muchos registros muy antiguos y que, pues... pueblos como los griegos, romanos, árabes, persas e hindúes emplearon la expresión de 7 mares para referirse a los principales cuerpos de agua que conocían, pero sí se veía en muchas cosmovisiones como separados, ¿no? Casi parecía como si existiera de veras una división. Uh-huh. De hecho, en la literatura medieval europea, el ejemplo de la lista de los 7 mares era el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Mar Adriático, el Mar de Arabia y el Golfo Pérsico. Okay. Y esos eran como los límites oceánicos que se creían en ese momento. Pero de hecho, en una de las exploraciones más conocidas, incluida obviamente viajes que hacían tanto piratas como corsarios, se fue descubriendo que de hecho no tenían ninguna división. No hay hay algunas partes en donde sí se ve una división de aguas, pero no está como en todo el mar. Es solo en zonas muy específicas por temperatura y otras cuestiones, pero sí no es como que haya exactamente una división que sea visible para pues el ser humano. Pero eso significa entonces que ahorita ya, porque vaya, no mencionaste, por ejemplo, el océano Atlántico, el Pacífico, sí, ¿no? Porque esos, digamos que en ese momento de la cosmovisión no existían.
Okay. Ahora se sabe que existen 5 océanos en la Tierra que se pueden, pues ahora sí que ver por diferencias tanto de temperatura como de salinidad, como de sus corrientes predominantes y sus límites geográficos. Okay. Este es el Océano Pacífico, que es la cuenca oceánica más grande y profunda del planeta. Se extiende desde los bordes de Asia y Australia hasta las Américas. Y su nombre fue dado por un explorador europeo llamado Fernando de Magallanes en el siglo XVI. Y lo llamó Pacífico porque pues se le hacía más calmado que los otros. Al menos comparados con los demás se le hacía que era pues más... Pues eso, calmado. Sí, es pacífico porque es pacífico. Okay. Y este océano contiene una gran profundidad. De hecho, en este océano se encuentra la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo conocido en la corteza terrestre, alcanzando miles de metros bajo el nivel del mar. Y su tamaño y variedad geográfica lo convierten en un motor clave de la circulación global de agua y calor. Y se ve así como un hoyo, ¿no? Ajá, de hecho no se sabe cuál es el fondo de la fosa de las Marianas. ¿Cuál es el qué? El fondo de la fosa de las Marianas no se conoce. Justamente, pues... Pero sí tienen un aproximado de cuánto es de profundidad, ¿no? Vi por ahí que eran como 11.034 metros. Es que sí hay estimaciones y se han hecho estudios, pero así como que hayan visto como tal el fondo, no. Porque resulta bastante complejo, ¿no? Como sí, meterse a... por la presión, Ajá. justamente por esto mismo que no podemos nosotros nadar como si nada al fondo del océano, porque seríamos aplastados como una lata. Sí. Pues justamente es un poco complicado llevar tecnología que también se aplastaría al fondo. Sí. También el segundo océano sería el Océano Atlántico, que es la segunda cuenca más grande. Se sitúa entre América por un lado y Europa y África por el otro. Su nombre proviene de la mitología griega, ya que Atlántico hace referencia a Atlas, un titán muy conocido de esta mitología que, según la tradición clásica, decía que sostenía pues la tierra sobre sus hombros, los extremos del cielo, y estaba asociado con las costas occidentales del mundo antiguo. Una de las características que destaca el Atlántico es el dorsal mesoatlántica, que es una enorme cordillera submarina que se extiende del norte a sur por el centro del océano, y es una estructura que es clave para comprender la tectónica de las placas y cómo se generan nuevas costras oceánicas. Okay. El tercero es el Océano Índico, que se ubica principalmente en el hemisferio sur, rodeando el subcontinente indio y bordes continentales africanos y australianos. Es menos profundo que el Pacífico y el Atlántico, pero su importancia está en su papel dentro de la circulación oceánica tropical y subtropical, ya que también tiene además influencia sobre los monzones y los climas regionales, y ha sido además un océano con una ruta histórica para el comercio y la exploración marítima desde tiempos muy, muy antiguos, conectando lo que fue a África hasta Asia. Okay. El cuarto es el Océano Ártico, que es la cuenca más pequeña y menos profunda de los océanos del mundo. Rodea el Polo Norte y está cubierto en gran parte por hielo marino durante una gran parte del año, y sus aguas reciben escurrimientos de ríos y hielo derretido, lo que influye en su salinidad y en su densidad. Es relativamente más pequeño que los demás, y su papel en los sistemas climáticos globales está especialmente en la regulación térmica y en la circulación del agua fría, por esto mismo de que es agua que está constantemente congelándose y descongelándose. Y es bastante significativo en los cambios climáticos actuales. Y el quinto es el Océano Austral o el Antártico, que hasta hace
poco tiempo la región marina que rodeaba la Antártida, de hecho, no se consideraba un océano, y estaba separado en general de los mapas, pero las investigaciones oceanográficas han demostrado que las aguas del sur de los 60 de latitud sur están influenciadas por una corriente única, es decir, es como un océano muy chiquito, porque sí está separado de pues, los demás. Ajá. Y esta corriente se llama la corriente circumpolar antártica, que pues la distingue de los dos océanos, tanto Pacífico como Atlántico, incluso un poco Índico, porque medio lo alcanza a tocar, pero no pertenece a ninguno. Entonces está separado. Y juntos forman justamente los 5 que empezaron a ser reconocidos desde aproximadamente 2021 como pues los océanos. Ajá. Ok, porque también está bastante interesante que, pues a pesar de que haya estas distinciones, pues justamente tienen una función general, ¿no? O sea, todo el océano en sí, que vaya, justamente pues alberga el 69% del agua del planeta, pues justamente también tiene, funciona justamente como pulmón, ¿no? Del planeta mismo, porque pues justamente produce más oxígeno que pues... los bosques, por así decirlo, los árboles, porque justamente pues tiene estos animalitos, fitoplancton y cianobacterias, que justamente con la fotosíntesis y pues el animalito mismo, pues convierte justamente, o más bien genera oxígeno en el planeta, además de que pues también absorbe un gran porcentaje de dióxido de carbono, ¿no? Además de que también absorbe bastante calor, como decíamos el otro día, precisamente en el episodio de las nubes, ¿no? Sí. Entonces, además de esto, pues también alberga una gran cantidad de biodiversidad, que pues básicamente es el lugar que más variedad de animales cuenta a lo largo de, pues, del planeta, ¿no? Sí, se ha sabido desde hace mucho. De hecho, justamente incluso... muchos creen que incluso esta creencia de aliens viene del océano, por ejemplo, de los primeros avistamientos de calamares, de pulpos, porque de verdad parecen una cosa de otro planeta. Y es que pues no se sabe, justo como decías, no se saben todas las especies que hay en el océano, para empezar. Porque no se puede explorar. Porque no se puede explorar. Solamente nosotros, nuestro cuerpo, creo que podemos alcanzar una profundidad de 40 metros. Sí, y bueno... también justamente, por ejemplo, a las personas, los buzos, por ejemplo, tienen que tener un entrenamiento muy riguroso para alcanzar profundidades un poco más, pues, bajas, pero aún así, pues, no se logra sin un equipamiento especial. Pero además, pues, en el mar mismo está justamente la cuna de la vida. Los científicos coinciden en que, pues, en el mar fue que se originó la vida en la Tierra, que justamente fue evolucionando hasta... pues nosotros. Y es curioso porque en realidad pues en las profundidades del océano no llega la luz. Entonces realmente, aunque supongamos que pudiéramos bajar con el super equipo a más de 300 metros, pues no podríamos ver nada. No, sería completamente oscuro. Además de que tampoco no hay tanto oxígeno. Sí, no. De hecho, pues justo porque pues hay muchas personas que de hecho le temen al mar, ¿no? Ajá, y con razón, sí. La famosa talasofobia, que de hecho es ahora sí que el miedo más racional, porque pues ni hay luz, ni hay oxígeno, ni hay nada. Y explotas. Sí. Que pues justamente también el hecho de que pues ahí pueda albergar vida es bastante pues interesante, ¿no? Sí. Y justamente que también haga estas pues contribuciones a la Tierra que son tan conocidas, justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Que regula la temperatura en general de la Tierra. Que saque ni nos congelemos ni que nos hacemos. Ajá, sí. Como se puede ver en otros muchos planetas que carecen de océanos como el que encontramos en la Tierra, ¿no? La producción de oxígeno, incluso que animales mismos, como vimos en su momento las ballenas, que puedan incluso absorber dióxido de carbono y que puedan pues ahora sí que eliminar pues un peso que nosotros le estamos poniendo pues a la atmósfera. Sí. Incluso los ciclos que tiene de nutrientes, de reciclaje, incluso las mismas
corrientes oceánicas son bien particulares y que en realidad justamente hasta el momento no se ha encontrado ningún otro planeta habitable para nosotros, porque justamente es tan exacto todo lo que ocurre en el océano que hace que nosotros podamos estar aquí, que es prácticamente pues inconcebible que se pueda encontrar una réplica en la que también podamos vivir. Y ahorita que dijiste eso de pues otro planeta, ¿no? Pareciera que es otro planeta ahí abajo, ¿no? Porque pues sí, como vimos en la película de Nemo, ¿no? Que está el pez que tiene su propio foco, prácticamente su propia luz. El pez diablo, que de hecho se hizo famoso hace poco porque vieron un pececito diablo. En realidad creen que es muy grande, normalmente, de hecho, por la película. Sí, es cierto. Hay que considerar que el pez payaso mide como 3 centímetros. Y pues para el pez payaso sí es enorme ese pez, pero no, mide como, creo que lo máximo que llegan a medir son 10 centímetros los peces diablo. No es como que sean tan así. Sí, claro. Justamente porque viven tan al fondo son, o sea, tienen que adaptarse. Y eso es también lo que hace increíble al océano, ¿no? Porque puedes encontrar de todo. Tanto una cadena alimenticia muy bien estructurada, como también incluso invertebrados que, o sea, te vuelan la cabeza, ¿no? Sí, sí, crustáceos, moluscos, estrellas de mar, medusas. Incluso también animales que son gigantes. Sí, hay de todo, ¿no? Tiburones, corales, que son animales, de hecho, tortugas. Pero, por ejemplo, el animal más largo de la Tierra está en el océano. Y no es la ballena azul. ¿Es el calamar? No, es una medusa. Es una medusa. La medusa más larga del mundo es la medusa melena de león o Cyaenia capillata. Y en conjunto con sus tentáculos puede llegar a medir hasta 36 metros de longitud. Una ballena azul más o menos llega de los 22 a los 30 metros. La más larga que se conoce mide 33 metros. O sea, esta medusa normalmente le gana. Y habita justamente en aguas frías, principalmente del Atlántico Norte y del Pacífico. Y pues es una cosa pero enorme. Sí. El animal más grande, tanto en dimensiones y peso y todo, y también largo, sí es la ballena azul, que en su récord de el registro más grande que se ha registrado es de 33 metros de largo y 190 toneladas. ¡Wow! Pero es tan, ahora sí que tan vasto que tenemos por otro lado el otro extremo, que es los animales más pequeños que se pueden encontrar, que es justamente el zooplancton, que también incluye a los protozoos unicelulares que miden menos de 20 micras o micrómetros, es decir, 50 veces más pequeños que un milímetro. ¡Ah, que un milímetro! Sí. ¡Wow! O sea... Nosotros no podemos verlo. No, literalmente con microscopio. Sí. Y son entes vivos. Y literalmente estos sirven de alimento para las ballenas, que son los más grandes. O sea, es una diferencia monumental de tamaño, de forma y de todo. Y pues aún así se encuentran, ¿no? Incluso también los pulpos, que los más pequeños llegan a medir hasta 2 milímetros. Son chiquitos. Y hasta los calamares, que pues pueden hacerle frente a un tiburón blanco. Sí, sí. Entonces, pues en realidad sí, el mar es una cosa pero impresionante. Y seguro también pues las criaturas que viven ahí, pues a lo mejor, porque justo estaba viendo que los pulpos precisamente encontraron una colonia de pulpos. Ajá. O sea, que justamente... que hacen una especie de ciudades. Ajá, que socializan y que pues vaya, interactúan entre ellos, ¿no? O sea, justo como pareciéndonos un poco a una organización social humana, ¿no? Porque además se sabe que son inteligentes. Sí. Se conoce justamente que son bastante inteligentes y que pues además racionalizan, incluso saben enfrentar problemas, ¿no? Está este experimento que hicieron de que metieron a un pulpo dentro de un frasco cerrado. Ah, sí. Y el pulpo lo abrió y se fue. salir, sí. Que justamente son pues
sumamente o las orcas, ¿no? Que inteligentes. también... Justamente que detectaron que los barcos eran una amenaza para ellas y se empezaron a organizar para atacar barcos. Sí, los sí. barcos, pues, las personas estaban particularmente enojadas, pero pues, a Es su final de hábitat, cuentas es su claro. hábitat y se está atacando, pues, Así nomás. ajá, en un sitio en donde, pues, en sí el humano no corresponde tanto, porque justamente, pues, no estamos adaptados para estar en el agua. Y mucho menos llegar pues invasivamente, ¿no? Justo también estos pulpos que te digo que son sumamente chiquitos, se llaman pulpos Wolfie. Ok. Lo que pesan es 1 gramo. Y alcanzan el 1,5 centímetros. Ay, mi vida. Y también son bastante investigados, viven en el aproximadamente por el Atlántico y son bastante vistosos, o sea, se ven muy bonitos y son así diminutos y también, o sea, es como cualquier otro pulpo, ¿sabes? O sea, también racionaliza, también hace sus colonias y también pues saben. Son sabios. Ajá. Ok. Identifican incluso a los peces que pueden tanto servirles. Hay incluso colonias en los océanos, tanto de peces como de otros animales, por ejemplo los pulpos, que literalmente tienen como, por así decirlo, ganado, o sea, mantienen colonias de peces o de animales que les sirven de alimento para irlos comiendo lentamente, pero dejarlos reproducirse para poder seguir teniendo alimento sin que ellos tengan que salir a buscarlo. Oh, interesante. Sí, pues sí, es que sí, definitivamente es un lugar que tiene una gran cantidad de biodiversidad, ¿no? Y de hecho, bueno, no sé a ti, pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que, o sea, ¿por qué es salado? ¿Por qué? Y pues justamente resulta que hay 2 teorías. La primera fue justamente, expuesta por el científico, físico, astrónomo, matemático inglés Edmund Halley, que justamente también descubrió el meteorito que pasa cada 75 años en promedio por nuestro planeta. Y pues él justamente decía que, está muy relacionado justamente con el ciclo del agua, ¿no? Resulta que la idea de esto es que el agua de las nubes, al caer, pues atraviesa justamente la atmósfera, ¿no? Interactúa justamente con el dióxido de carbono y pues técnicamente, aunque, nosotros no lo digamos así, todo el agua que está justamente en pues los cuerpos de agua dentro de la Tierra, pues justamente van haciendo iones, ¿no? Porque justamente el dióxido de carbono hace pequeñas cantidades de ácido carbónico, que justamente pues hace que la lluvia sea ligeramente ácida y pues entonces reacciona con compuestos de las rocas, de sales, de minerales, que justamente pues crean iones. Y pues esto, como justamente decíamos, a través del ciclo del agua, pues llega a los océanos y claro que durante miles de millones de años, pues a la hora de que el agua se evaporaba del mar, pues justamente se quedaba todas las sales y pues en algún punto pues ya hubo una mayor concentración, ¿no? Como lo conocemos ahorita. Uh-huh. De hecho, se dice que justamente 3.5% de cada 100 gramos es agua, es sal. Entonces, pues normalmente es justamente la sal común que nosotros conocemos, que pues es una combinación entre cloro y sodio, el cloruro sódico, para ser específicos. Y está súper curioso porque resulta que, según National Geographic, si nosotros pudiéramos extraer toda la sal del mar y esparcirla sobre todos los continentes de la Tierra, se haría una capa de, adivina cuánto. Es que se me hizo muy loco. Medio metro. No, de 160 metros de espesor. O sea, es muchísima sal, muchísima. Y pues ahí así es como se cree que el mar es salado.
También justamente hay otras teorías. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos justamente destaca que también las sales disueltas en los océanos son también por fuentes de erupciones volcánicas submarinas, porque pues sabemos que en el lecho marino también hay volcanes y pues estos también erupcionan, ¿no? Uh-huh. Y también resulta que hay fluidos hidrotermales que también están ahí, que son como respiraderos precisamente del lecho marino, y también se les suele llamar cúpulas de sal. O sea, justamente son depósitos que se encuentran abajo de la tierra o del lecho marino, y pues ahí se va colando la sal, ¿no? Entonces, pues vaya, todavía no se sabe específicamente cuál es la teoría correcta, a lo mejor son ambas, ¿no? Pero también es bastante curioso que la salinidad no solamente depende pues de cuánto se evapora, ¿no? A lo que voy es que justamente los diferentes océanos del mundo pues suelen tener diferentes concentraciones. Por ejemplo, el Mar Rojo puede alcanzar concentraciones de entre 42 y 46 gramos por litro. O sea, es bastante, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el Océano Atlántico entre 33 y 36. Y pues vaya, básicamente esto depende de, por ejemplo, la cantidad de agua que se evapore, el aporte de los ríos o de las precipitaciones mismas, incluso de la temperatura del agua. Entonces, que es también justo lo que diferencia un océano de otro, que exacto. Es lo que hace que justamente ya sea por su posición, por su forma, por cómo están sus corrientes, su salinidad y todo, es lo que lo diferencia de los demás y cómo puede hacerlo inconfundible, ¿no? Incluso como el ejemplo de este mar tan chiquito. Exacto, que, exacto. O sea, no lo podían meter en ningún otro mar porque pues no es lo mismo, tiene su propia salinidad, tiene sus propias corrientes y no puede entrar dentro de los demás, y eso lo diferencia totalmente. Y también pues es justamente un sistema distinto. O sea, si pusieras un animal que no está adaptado de un océano más salado a uno menos, pues se va a morir. O también turbulento, ¿no? Sí. Sí. Porque también muchos animales justamente dependen de las corrientes pues del mar. Sí, claro, sí. Y de hecho, hasta se ve en muchas partes del océano, ¿no? La división, como bien dices. Aunque también justo me llamó mucho la atención que no solamente pues tenemos cloro y sodio dentro del agua, ¿no? O sea, uh-huh. También hay otros muchos elementos, de hecho, hasta 80 elementos de la tabla periódica están ahí pues en el agua. Los más comunes son justamente el magnesio, el azufre, el calcio y el potasio. Y de hecho, nuevamente, según National Geographic, hay mares en donde incluso puedes encontrar oro disuelto. Entonces, pues, vaya, ahí varias personas también trataron de, pues, extraer oro del océano mismo, ¿no? Que también se me hace bastante loco. Sí, que también esto justamente abre a lo que es una de las problemáticas actuales del océano, que es justamente la minería. Sí. Porque pues justamente es conocido que en el mar hay muchas, vaya, es tan rico que parece que hay hasta para aventar, ¿no? Sí. Pero esto no es tan así, justamente. Pero en realidad, como cualquier ecosistema, si algo está dentro del ecosistema es por algo. Si no se estuviera utilizando, ya habría sido desechado porque no serviría dentro del ecosistema. Porque la naturaleza es así, si algo no sirve, lo desecha, y pues lo demás, pues lo que lo puede volver a usar, lo vuelve a reusar, y lo que aprovecha al máximo, lo aprovecha al máximo. Sí, claro. Entonces, sí, hay minería que es posible dentro del mar, por algo se hace, y se pueden extraer muchos minerales llamados minerales críticos que se pueden extraer del fondo del océano, como es el cobalto, el magnesio, incluso justamente hay plata, se sabe que también hay otros tantos materiales que se usan justamente ahora para computadoras, para televisiones, para tablets, celulares, etc. Y aunque pareciera que es una alternativa muy buena para dejar de explotar como tal la tierra, pues no, porque justamente
hay derramamientos de petróleo. Se daña severamente a los sitios que se minen. Dañan tanto a los animales como incluso a la misma... a los mismos... Pues ahora sí que las cosas que tiene el agua, ¿no? La puede hacer incluso muchísimo más ácida, mucho más... incluso la puede contaminar de cosas como cloro, como otros elementos que sí, los animales pueden estar adaptados a su ambiente, de cómo está el agua originalmente, pero no se pueden adaptar a un cambio y muchísimo menos tan brusco. Claro. Incluso podríamos poner como ejemplo una pecera con peces tropicales que pues incluso muchas personas les rehuyen porque pues hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y la temperatura tiene que estar a tal grado y tienes que tener muchísimos cuidados para mantenerlos con vida. Deja tú mantenerlos saludables, con vida. Estamos hablando que ese sistema tan complejo de temperatura, de elementos, de cosas que uno tendría que poner en un ambiente artificial como son abonos, minerales, nutrientes, etcétera, está naturalmente en el océano, pero también se sabe que con cualquier alteración los animales empiezan a sufrir y a morir. Eso obviamente altera las cadenas alimenticias tan perfectamente estructuradas que hay. Sí, sí. Y hace que sea la historia de siempre. El depredador ya no tiene a su presa, el depredador se ve a otros lados, se va a empezar a tener que adaptar. Y sí, es un proceso justamente de que se adapta el más fuerte, pero esto no necesariamente tiene que ser algo bueno. Claro. Puede llegar a una especie ya en peligro de extinción o que ya está amenazada, llegar a atacarla, hacerla su nueva presa, y eso afecta a otro depredador que era antes el que lo contenía. Y de hecho también dentro de estas pues prácticas, muchos se escudan en que estos elementos se van a utilizar para hacer energías verdes. Pero... Disculpe, ¿qué? Sí, que, o sea, se van a usar para hacer, por ejemplo, paneles solares, coches eléctricos, etcétera, etcétera. Ajá. Pero una energía no es energía verde si detrás de ella hubo, por ejemplo, ese tipo de minería. Porque no puedes considerar que un daño que tal vez no se pueda arreglar ni en 1000 años lo vaya a excusar tu panel solar. Claro, claro. ¿Hay formas de hacerlo? Por supuesto que sí, pero incluso pues se ha hablado de reciclar la materia que ya se cree inservible de elementos, aparatos electrónicos que ya no sirven. Y se ha demostrado que se puede, no es como que sea nada más la fantasía de alguien. Claro. Y obviamente esta excusa para hacer este tipo de minería y de estar justamente contaminando y afectando tanto a los ecosistemas, pues no tiene sentido. Es que, o sea, es un círculo vicioso. O sea, definitivamente es un círculo vicioso. Tú mencionabas el tema del petróleo. De hecho, pues ese también es un tema bastante complicado, ¿no? Porque pues al igual que extraen minerales, como tú comentabas, pues también extraen petróleo y sabemos, o sea, nosotros los mexicanos sabemos que hay muchos derrames de justamente de las instalaciones que perforan el lecho marino para sacar el petróleo, ¿no? De hecho, vaya, aquí en México y en Estados Unidos es súper común. De hecho, se supone que aquí en México es Pemex, en Estados Unidos también tienen su asociación que tendría que, pues, ocuparse de estos derrames, de estas tragedias, pero vaya, sabemos cómo es la realidad, ¿no? Y pues lo preocupante de esto es que pues el petróleo, además de afectar tanto a los animales que viven en el océano, estaba justamente viendo que, pues por ejemplo, si una gaviota va al océano y se mancha de petróleo, ya no puede volar, por ejemplo, ¿no? O justamente si una nutria marina también recibe petróleo en su pelaje, pues justamente esta ya no tiene sus propiedades aislantes, justamente poniéndola en riesgo de morir de hipotermia, ¿no?
Y vaya, nosotros sabemos que justamente el petróleo es altamente tóxico y tanto si nosotros lo ingerimos como para los animalitos que no se salvan, ¿no? O sea, si se salvan, pues pueden llegar también a nosotros porque pues nosotros también estamos consumiendo pues animales del océano, ¿no? Porque también aquí se habla justamente de que, pues hablando del petróleo, se sabe que es como esta combinación de azufre, de nitrógeno, de oxígeno, otros metales, ¿no? Que son pues níquel, vanadio, que son pues peligrosos. Sí. Pero además, por ejemplo, también en parte eso que hace que se da como un cierto tono tornasol en ciertas luces, esos son minerales. Los minerales son los que hacen esas luces, bueno, ese como cambio de colores, sí, como pero también, eso, digamos que se limpia muy bien el petróleo, que no se hace. Pero aunque se limpiara muy bien, esos minerales ya podrían haber sido absorbidos por el agua y eso también altera su química y la forma en que estaba compuesta antes, lo cual de cualquier manera afecta a los animales. Claro. O sea, cualquier derramamiento de petróleo, por inofensivo y atendido que fuera, que ninguno es ninguno de los dos, en realidad afecta muchísimo y además a muy largo plazo. Por ejemplo, los ecosistemas como los manglares, las playas, que son, o los humedales incluso, que son justamente zonas súper sensibles y que el equilibrio ecológico tiene que permanecer de cierta forma, pues ¿cómo planean limpiar petróleo, ¿no? Justamente estaba viendo que una de las formas que estaban implementando era literalmente prenderle fuego y que se quemara la mancha de petróleo, ¿no? Pero pues... Vaya, ¿qué tal? O sea, claro. También en lo que se quema, estás cambiando la temperatura del agua, Exacto. Estás dejando que se liberen todavía más los químicos y minerales, ahora quemados y cambiados de incluso en su química, en todo, en cómo reaccionan al agua. Puedes estar matando a los animales con el incendio, estás cambiando la temperatura del agua y nuevamente estás cambiando todavía peor, mucho peor, la constitución que tenía el agua. Sí. Y aún así no logras eliminar el 100% del petróleo, ¿no? O sea, ni siquiera solución. Sí, exacto. También justamente han desarrollado unos skimmers, que son justamente, les llaman desnatadores, que son como unos cochecitos que van flotando y tienen una cosa que hace ruedas. Como un aspa. Ajá, como un aspa, justamente, gracias. Y ahí va absorbiendo todo el petróleo que va encontrando mientras va avanzando en el mar, ¿no? Pero pues igual, tampoco no es como que sea 100% confiable y pues aquí en México pues no, tampoco se hace mucho, desafortunadamente. Así que pues está terrible, o sea, la contaminación. Y lo malo es que no solamente es esa contaminación. Hablando de químicos, ¿no? Porque pues justamente en otros episodios también hemos abordado que también el agua se contamina mucho por pesticidas, por herbicidas, por detergentes, por fertilizantes y otros productos químicos que justamente se utilizan en la industria, como la industria cosmética, ¿no? Aguas residuales, que también a través de los ríos, de todos estos ecosistemas fluviales, pues van afectando lo que van atravesando, pero también al llegar al mar, pues también. Y lo malo es que justamente, pues igual que decíamos, ¿no? A veces estos nutrientes, pues lo que hacen es que ciertas plantas proliferen más fácilmente, sin control, dejando el agua sin oxígeno. Y pues ahora un montón de peces y de fauna marina, pues pueden morir, ¿no? Sí. Entonces también ahí es una cosa bien trágica. Y pues, por último, y no menos importante, el plástico. Sí, el plástico. Sí, que justamente se ha hablado que pues vaya, lo estás encontrando en cualquier lugar, literalmente. Claro. Y que también, o sea, los microplásticos están encontrándose en cada vez más lugares. De hecho, se han encontrado miles de partículas de microplásticos por metro cúbico de agua en lugares tan remotos para nosotros como es la fosa de las Marianas. No me digas. O sea, el punto más profundo de la Tierra ya tiene plástico. plásticos. Yay. Sí.
si algo hicimos bien, es contaminar la tierra con plásticos. No dejamos ningún lugar libre. Bueno, y justamente pues un gran porcentaje del plástico que se encuentra en el océano pues es proveniente de la tierra, ¿no? Que justamente a través de, nuevamente, de los ríos, de los ecosistemas que llegan al mar, pues llega a la tierra. De hecho, se dice que los mayores continentes que dejan plástico salir al océano es justamente Europa y Asia. Y justamente en Europa se distingue que los plásticos que son llevados al océano a través de los ríos son justamente plásticos de un solo uso. Por ejemplo, plásticos, o sea, vaya, envolturas, vaya, colillas, ajá. Y justo a eso decía, ¿no? Uno de repente, si no vive en la costa, puede decir, no, pues es que el océano, pues, yo qué, ¿no? Pero en realidad está más conectada a nuestra vida a lo que realmente uno se puede imaginar. Claro que, vaya, hay otras formas en las que justamente pues llegan contaminantes, pero el plástico es una de las más importantes. De hecho, se considera que el 20% de estos plásticos son justamente las colillas y el 33% plásticos de un solo uso. Entonces, que además por cada colilla se contaminan mínimo de 4 a 50 litros de agua. Por cada colilla. O sea, no es solamente que flote ahí, sino que además químicamente estás contaminando el agua, ¿no? Sí, de hecho la colilla es lo que es más cancerígeno dentro de los cigarros. Y pues eso también luego se lo comen tortugas o otros animales que luego terminan con nosotros, con la pesca. Y justo, México tampoco no es como que se quede muy afuera de esta contaminación plástica. De hecho, la GIS, que es la Agencia Alemana de Cooperación Técnica Internacional, estima que justamente aquí en México se generan 100,000 toneladas anuales de residuos plásticos que terminan en el mar. O sea, solamente nosotros solitos, en México, pues, las 100,000 toneladas. La Cámara de Diputados dice, de hecho, que es más, 5 veces más. O sea, bueno, ajá. Y además, la mala noticia es que resulta que con la nueva ley de economía circular aquí en México, pues según están trayendo residuos de Estados Unidos, que según son reciclables o etiquetados bajo esa nomenclatura, pero que en realidad es literalmente basura. Entonces, si nosotros... Pasadero de basura. Ajá, pero es que justamente el problema es que ni siquiera se puede separar o reciclar porque vienen con condiciones desfavorables. Entonces no importa que tengamos nuestra ley de economía circular porque eso no se puede reciclar. Es que al final de cuentas, justo como hablamos en su debido momento, para poder reciclar no se trata solo de que un envase diga reciclar, ¿no? Claro. Si de pronto en un envase de PET tú tomaste una leche y la dejaste ahí y se pudrió, pues eso va a empezar a afectar el envase que supuestamente era reciclable y ahora tiene que tener un proceso para quitarle los patógenos y otras cosas para hacerlo nuevamente reciclable. O sea, se trata de saber cómo mantener algo reciclable para que siga haciéndolo incluso aunque lo tires y aunque se lo lleven a donde tú quieras. Claro. Pero justamente si tiene estas condiciones desfavorables, es justamente estas condiciones que impiden que deje de ser, pues, justo algo que se pueda reutilizar. Y si de por sí tenemos complicaciones para gestionar nuestra propia basura, pues ahora imagínate si nos pasan más. Sí. Entonces, mucha de esta basura que no es correctamente gestionada, pues termina en tiraderos clandestinos, termina en rellenos sanitarios, termina en nuestros ríos. Y pues vaya, se espera que pues los huecos que tiene esta ley sean resueltos rápidamente, porque pues ahorita con las condiciones de protección al TEMEC pues no es tan posible, pero vaya, entonces por esta cuestión de que llega tanta basura plástica al océano, justamente tenemos por las corrientes marinas y los vientos que van acumulando estos plásticos en en determinados puntos de pues todos los océanos, ¿no? De hecho, hay 5 islas de plástico. Ya se les conoce como islas porque es tanta
la basura que se acumuló ya ahí, que pues... Son islas. Son islas, ajá. La más grande está justamente en el Pacífico Norte, que de hecho se llama el Gran Parche de Basura del Pacífico. Es el más grande y pues como dice su nombre, está ubicado en el Pacífico Norte y está impulsada justamente por el vórtice subtropical del Pacífico Norte. Esta pues tiene cifras alarmantes de cómo va creciendo y de su extensión. De hecho, tiene 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Es 3 veces el tamaño de Francia y justamente está entre California y Hawái. Claro que, o sea, está bastante interesante porque tú no lo puedes ver desde una imagen satelital porque, vaya, obviamente no toca el piso, ¿no? O sea, del océano. Pero pues sí está flotando ahí y pues si tú lo ves en perspectiva, teniendo en cuenta el tamaño de Francia, pues casi podrías hacer un puente ahí entre California y Hawái, de tan grande que es. Y de hecho también, incluso de estas islas de basura, han llegado a sacar, por ejemplo, plásticos que son de productos ahora inexistentes, de shampoos, de lociones, de lo que tú quieras, de hace 50, 60 años, y los plásticos se ven idénticos, o sea, claro. no veo, en las etiquetas que solían ser de papel, sí ves un claro deterioro, pero el plástico está igual. Está, pues, literalmente, pues, intacto, ¿no? Sí, que es sí. una demostración literal de cómo esto, pues, verdaderamente dura, ¿no? Sí. A las buenas y a las malas dura mucho. Sí. Y pues a final de cuentas esto también afecta muchísimo. Y claro. luego también se le mete algo más, como si el océano no tuviera suficiente. Está también la pesca intensiva industrial, en la que estamos hablando de que arrasan con animales que de pronto si identifican que hay cardúmenes, agarran a lo que caiga, ¿no? Y ahí a veces mueren justamente orcas, delfines, incluso también la pesca de tiburón, que es muy conocida por la sopa de aleta de tiburón, en donde nada más cortan las aletas de los tiburones y los vuelven a echar al mar. Y como vivos, un tiburón sin aletas va a sobrevivir en el mar. Pues sí, no son lagartijas, no les van a volver a crecer. No son lagartijas. Y pues mueren obviamente, pero además mueren muy feo porque pues mueren justamente asfixiados, porque por esto hay que recordar que un pez, un tiburón, lo que tú quieras, consigue oxígeno nadando justamente, es lo que hace que el oxígeno vaya corriendo por sus branquias y lo hace respirar. Sin aletas obviamente no puede nadar y pues lo matan, ¿no? Bien salvajes. Y también pues cualquier otro animal que entre dentro de las redes, cuando se está pescando cangrejo, camarones, peces, pues también lo matan porque pues es más rápido y mejor supuestamente que estarlo separando y regresando al mar. Y se ha hablado que incluso la pesca que tradicional y local, en la que pues iba la gente a pescar pues lo que le cupiera en su barquita, es muchísimo más sano de lo que se está usando hoy en día para poder justamente hacer estas pescas. Sí. De hecho, justamente se dice que, vaya, se está sobrepescando, ¿no? Porque, vaya, esto también lo hemos platicado, ¿no? Si se extrae más o más rápido de lo que la misma especie se puede, pues, reproducir, claro que en algún punto van a haber menos ejemplares de esa especie, ¿no? Porque no les estás dando chance de, pues, incrementar su población. Sí, además de que ya se ha comprobado que en un conjunto de todas estas cosas, justamente la acidez del agua marina está incrementando. Esto es debido a la absorción, entre otras cosas, de dióxido de carbono y de otros combustibles fósiles, por ejemplo el petróleo. Y desde la era industrial, el pH de los océanos ha descendido en aproximadamente 0,1 unidades, lo cual parece que no es mucho, pero representa un incremento de entre el 30 al 40% en acidez.
del océano en general, lo cual obviamente amenaza especies, principalmente aquellas que dependen del carbonato de calcio para construir sus conchas o esqueletos, como lo son los corales, los moluscos y algunos tipos de plancton, que recordemos que es la comida de las ballenas. Y pues obviamente todo esto pues está generando impactos que son sumamente negativos, que aunque digamos, ay, es el mar, yo no vivo ni siquiera en la costa, pero pues justamente sí nos afecta tanto pues en la economía, en la comida, en la seguridad alimentaria, en la contaminación, en el calor de la tierra. Uh-huh. Literalmente todo lo que pueda sucederle al océano es algo que pues nos golpea bastante a nosotros, y que pues sí, los científicos ya han hablado que se tiene que actuar, se tendría que de hecho eliminar aproximadamente el 80% de lo que hoy en día contamina el mar para empezar a ver un cambio rápido, pero pues aunque sea de poco a poco, porque pues sí es necesario hacer algo, y de hecho se ha ido promoviendo distintos tipos de protecciones para el océano para poder justamente protegerlo. Sí. Uno de los ejemplos más claros es justamente el archipiélago de Revillagigedo, que es un conjunto de islas volcánicas que se eleva desde las profundidades del Océano Pacífico frente a la costa occidental de aquí de México, y representa un símbolo claro dentro de la protección efectiva de los océanos, pues este archipiélago, que está compuesto por las islas de Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida, fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO por su riqueza biológica, y protege un corredor migratorio de miles de kilómetros que es bastante importante. Justo en el 2017 México estableció el Parque Nacional del Archipiélago de Revillagigedo, que protege más de 148,000 kilómetros de océano, más o menos. Uh-huh. Y justamente prohíbe la pesca y extracción de recursos. Pero algo curioso, además de que esto es justamente muy sano para el océano, y que esto está sirviendo de refugio y para alimentación, reproducción y descanso de una gran cantidad de vida marina. Por ejemplo, se aproxima que son 366 especies de peces, incluyendo 26 que no se encuentran en ningún otro lugar, tortugas y otros. Se ha demostrado que esto ha ayudado a incrementar la pesca de atún. ¿A poco? Porque como el atún se está pudiendo reproducir al salir de esta zona, al llegar a zonas que ya admiten pesca controlada, las pescas son muchísimo más grandes y con muchas menos capturas de especies que no son atún. Y esto tanto incrementa justamente el valor de la carne, porque hay pues justamente carne de calidad, como también esto les está dando oportunidad a otros animales de poder pues reproducirse, descansar, y que no estén amenazados por la pesca, por la actividad humana. Órale. Y de hecho recientemente, no tiene prácticamente nada de tiempo, que la Polinesia Francesa terminó de hacer acuerdos para hacer la llamada Tainui Atea, que es un área marina protegida. De hecho es la más grande del mundo actualmente, que abarca prácticamente toda la zona económica exclusiva de la Polinesia Francesa, que es un espacio de 4,8 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 95% del espacio marítimo de esta área. Y esto va a reducir obviamente en gran parte lo que es el estrés dentro de los animales, y se espera que dentro de unos 5 o 6 años se demuestre qué extracción está ayudando a fomentar, justamente porque el proteger estas áreas hace que justamente se
otras puedan incrementar y que ahora sí que la seguridad alimentaria humana pueda asegurarse todavía más. Subsistir. Que no es simplemente algo así como ecológico, que sí también lo es, pero que en realidad pues ayuda muchísimo, porque pues qué agradable saber que seguimos teniendo comida sana, la cual disponer. Oye, y ahí en estas zonas también se protegen para que no pasen por ahí, por ejemplo, buques. Sí. Porque justamente eso también... como protegen corredores y son justamente para proteger que la reproducción y otros, se reconoce que pues la actividad humana es muy estresante, no solo para los humanos, sí, también claro. para otros animales, y que pues justamente estos son factores que pues ya hablamos en su momento dentro del episodio de ballenas, ¿no? Que en realidad pues afectan muchísimo, y pues en realidad no solo a las ballenas, a todos los animales, tanto por ser tan enormes, por el ruido, por los derrames, incluso porque a veces llevan especies invasoras a lugares que no son sus territorios. Claro. Es muy probable que no vayan a durar mucho, pero mientras vivan van a afectar a otras especies. Sí, porque además son muchísimos, ¿no? O sea, se estima que según estatista, que el 80% del comercio internacional pues es justamente marítimo, y esto equivale a unos 10,000, 11,000 millones de toneladas de carga, que son aproximadamente 250 millones de contenedores al año, y que se espera además que esta actividad aumente a un 40% para el 2050. Entonces, pues creo que es bastante importante también proteger estas áreas de justamente esta práctica económica. Sí, porque al final de cuentas, pues es indudable que sí, ya en el modelo económico actual necesitamos del océano para tener ciertos materiales, ¿no? Se ha hecho desde tiempos inmemoriales, pero pues también ahora con el conocimiento que tenemos, que es muchísimo mayor al que teníamos hace 6,000, 7,000 años, que fue cuando se empezó a explorar el océano, pues tendríamos que considerar que si queremos seguir teniendo la materia prima que tenemos del océano, ya sea comida, ciertos productos incluso medicinales, de los que también ya hemos abordado un poco, pues necesitamos cuidar el océano. Claro. Si queremos seguir teniendo una temperatura más o menos estable, tenemos también que cuidarlos, porque justamente son el sistema fundamental que hacen de nuestro planeta habitable. Claro, sí. Y que protecciones como justamente estas dos zonas, tanto del archipiélago como de la Polinesia Francesa, pues sí, la Polinesia Francesa no lo ha demostrado porque tiene como 5 meses que se aceptaron los tratados, pero en el archipiélago, que ya lleva bastantes años siendo patrimonio, pues se ha visto justamente, ¿no?, que incrementa las posibilidades tanto de los animales como de las personas, y que justamente no necesitan un exceso de extracción, sino al contrario, que si se controla y se protegen ciertas áreas, justamente esto va a ayudar a la economía que se tiene actualmente, ¿no? Porque pues ciertamente, aunque pareciera que no nos afecta a todos, es en realidad algo que pues está es importante siendo bastante crítico dentro del planeta, y que definitivamente, aunque no te gusten los mariscos, pues nos gusta la temperatura que tiene el planeta en el que vivimos. Sí. Claro, sí. Sí, pues sí, es bastante importante cuidar nuestros océanos, sobre todo porque pues regulan, ¿no? Es el pulmón de nuestro planeta, así que definitivamente hay que tomar medidas al respecto. Que ya se han demostrado que justamente existen, se pueden hacer, y que pues también muchas cosas están en nuestras manos poder empezar a impulsar. Pero pues sí, así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad.
No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta Hasta luego. luego.